Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas las personas que nos siguen desde las redes sociales de la Secretaría del Trabajo y de la CONASAMI. Bienvenidos al webinar Nueva política salarial, implicaciones, retos y avances. Y para hablarnos sobre el tema nos acompaña el doctor Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Buen día, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Abraham. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron para hablar de este tema tan importante que es el salario mínimo, su incremento, cuáles son los criterios que se toman en cuenta, consecuencias. Todo eso vamos a estar platicando ahorita en un momento y resolviendo cualquier duda que tengan. Claro, gran noticia para todas las personas trabajadoras, la que recibieron el día de ayer por parte de la comisión y en este incremento, el cuarto incremento consecutivo de manera histórica, que se incrementa el salario 22%, una gran noticia para todos los trabajadores que anunció ayer el presidente de México en su tercer informe desde la Plaza de la Constitución. Y bueno, pues sin más, por favor, doctor, comenzamos, lo escuchamos. Muchas gracias, Abraham. Muy bien, pues primero que nada hablemos un poco sobre cuánto fue el incremento y qué significa este incremento, ¿no? En el seno de la CONASAMI, el Consejo de Representantes está formado por 11 representantes del sector obrero y 11 representantes del sector patronal. Y en conjunto, estos dos sectores y el sector gobierno tomamos la decisión de incrementar el salario mínimo 22% en las dos zonas que tenemos para el país, tanto en la zona libre para la frontera norte, como el salario mínimo general que aplica para todo el resto del país. Fue una decisión por consenso y por unanimidad. Todos los consejeros de todos los sectores votaron a favor, lo cual a mí me da mucho gusto, ya que hemos contado en esta ocasión con el apoyo también del sector empresarial, que ha mostrado pues sensibilidad y ha entendido que el mundo del trabajo está cambiando y que los salarios tienen que seguir subiendo y se tienen que dignificar. El incremento de 22% implica que el salario en la zona libre de la frontera norte, que era de 213 pesos con 39 centavos, pasa a 260 con 34 centavos. Y en el resto del país, que es actualmente de 141.70, pasa a 172.87. El incremento, algo muy importante, y es una duda que es muy común y que mucha gente nos pregunta, está dividido en dos factores. Uno es el incremento por la fijación, que es del 9%, y el otro es una cantidad en pesos que se llama monto independiente de recuperación. ¿Qué es esto y para qué nos sirve y por qué lo tenemos en CONASAMI? Bueno, esta es una política que diseñamos porque el salario mínimo en México puede tener impactos en otros niveles salariales. Por ejemplo, muchos sindicatos o muchos contratos colectivos utilizan el salario mínimo como una medida para definir cuáles van a ser los salarios contractuales. Entonces, por ejemplo, tenemos en algunas empresas que si un trabajador gana hasta 10 veces el salario mínimo, es decir, como 40,000 pesos aproximadamente, cuando sube el salario mínimo 22%, podría intentar exigir un incremento igual al 22%. Sin embargo, el objetivo principal que tiene la medida de salario mínimo es ayudar a los trabajadores que menos ganan. Entonces, solamente beneficiar a los que sí ganan el salario mínimo. Este es el objetivo que tiene. Y al dividirlo de esta manera, el 9% es el incremento que nosotros estamos dando al salario mínimo, y entonces todos aquellos contratos colectivos o contratos donde se menciona el salario mínimo como una medida de negociación, solo utiliza este 9%. Y el resto, que es el monto independiente de recuperación, como nosotros lo aclaramos en el Consejo y como sale en el Diario Oficial de la Federación, no debe ser utilizado para este tipo de negociaciones. Entonces, una vez explicado esto, les comento que el incremento fue 9% en las dos zonas y el MIR, el monto independiente de recuperación para la zona libre de la frontera norte, fue de 25.45 pesos y para el resto del país de 16.90 pesos. Si sumamos todo esto, te da un incremento de 22% en los dos partes. O sea, en términos, finalmente, lo que incrementó el salario mínimo fue 22% en las dos zonas, pero hacemos esta distinción especial y es solamente para ese tipo de temas de contratos y de negociaciones que tienen las empresas con los trabajadores. Y este es un tema muy importante para el sector empresarial porque ellos buscan no distorsionar toda la tabla de salarios y solamente hacer incrementos ya, digamos, a los trabajadores que ganan más
esto se define por el mercado, es decir, como la demanda y la oferta, qué tan demandadas, por ejemplo, la profesión de ingeniería, pues tiene un salario específico que no está relacionado con el salario mínimo, sino que es más alto. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener este incremento? O sea, ¿qué estamos viendo hacia el futuro y qué calculamos aquí en la comisión? Primero que nada, va a beneficiar a 6.3 millones de trabajadores que están asegurados en el IMSS, y esto representa alrededor del 30.5% del total de los trabajadores en el IMSS. Y nos enfocamos en los trabajadores del IMSS, que son los formales, porque el salario mínimo se paga en el sector formal y es donde nosotros como gobierno podemos hacer que las empresas cumplan con la ley y se haga de esta manera. No es posible que una empresa registre a su trabajador en el IMSS y que pague menos del salario mínimo. La ley no lo permite y nosotros lo podemos monitorear, ¿no?, con detalle. En el sector informal es un poco más complicado, y recuerden que el sector informal está dividido en muchas diferentes variantes, desde las personas que trabajan, por ejemplo, en las calles y que no están registradas en ninguna parte y son autoempleadas a sí mismas y venden algún producto, por ejemplo, como personas que sí están en el sector formal de la economía, pero las empresas deciden no registrarlas en la seguridad social, que en este caso es el IMSS, o en algún otro tipo de seguridad social. Y lo que nosotros hacemos en estos casos es hacer inspecciones laborales para tratar de determinar si una empresa decide, por ejemplo, sacar a su trabajador de la formalidad y moverlo a la informalidad para no pagar el salario mínimo. Durante todo el mes de febrero, que es cuando vamos a tener la primera información de enero, nosotros vamos a iniciar operativos distintos en distintas empresas. Gracias a la información que tenemos del Instituto Mexicano de Seguridad Social, podemos encontrar quiénes son los trabajadores que actualmente están ganando menos de lo que va a ser el salario mínimo el próximo año, y así identificar en qué empresas puede haber algún cambio, ¿no? Y nosotros ir y revisar que se esté pagando efectivamente el salario mínimo. Además, vamos a tener en la Secretaría del Trabajo varios medios abiertos, líneas de comunicación directos con los trabajadores, por si algún trabajador tiene algún problema el año que viene y no le pagan su salario mínimo, pueden acudir a la Secretaría del Trabajo, comunicarse a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, y nosotros atenderemos cualquier problema que tenga que ver con esto. El segundo punto importante es que el incremento del salario mínimo ahora alcanza para cubrir la canasta de bienestar de Coneval más 51%. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario mínimo actualmente le alcanza a un trabajador y para cubrir la mitad de un dependiente económico. Todavía no estamos llegando a la meta, que es cubra a otro dependiente económico totalmente. Sin embargo, por ejemplo, si en un hogar hay 2 personas trabajando y tienen un hijo, ya es posible que cubran las necesidades de ese hogar. Me están comentando que hay preguntas, entonces no sé si quieran hacer primero preguntas y luego continuamos con la demás parte de esta exposición. Sí, claro, estamos recibiendo muchas preguntas por parte de las personas que nos están siguiendo a través de Facebook y de YouTube. Y vaya, también justo recordarles que existe la Profedet, y ahí es donde, como bien usted menciona, pueden acudir porque la Profedet, la Procuraduría Federal en Defensa del Trabajador, da asesoría y acompañamiento laboral gratuito. Entonces ahí les vamos a dejar también en los comentarios los contactos de la Profedet donde pueden acudir y se les va a brindar esta asesoría y acompañamiento de manera gratuita. Y vaya, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es vamos a ver, aquí la vamos a colocar en este momento. Sí, Claudia Feria. Buenos días. En presentaciones anteriores se mencionaba que ya se estaba llegando al objetivo de la frontera norte y por ende el incremento real iba a ser a razón de alrededor de 1% real. ¿Cuál fue la razón de que se incrementó el 22% nominal? ¿Hubo cambio en el monto objetivo para la frontera norte? Es muy buena pregunta y eventualmente también íbamos a entrar un poco a este tema. En efecto, en la zona libre de la frontera norte, actualmente el salario mínimo ya es suficiente para mantener una familia. Es decir, ya alcanzamos la meta y con este 22% estamos por arriba de esa meta. Sin embargo, el cambio que hubo o el análisis que estamos haciendo es que hemos estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda y hemos analizado cuánto es
la holgura fiscal que tienen las empresas en la zona libre de la frontera norte. Es decir, si bien recuerdan, en la zona libre de la frontera norte, el IVA y el ISR es más bajo que en el resto del país. Es decir, las empresas y las mismas personas que viven en toda la franja fronteriza pagan una cantidad mucho menor de impuestos que lo que paga el resto, ¿no? de todo el país. Entonces, estos beneficios que Hacienda le da a todas las empresas que están en la zona libre de la frontera norte es muchísimo más alto que el costo que tiene pagar el salario mínimo. De hecho, los cálculos que nos pasa la Secretaría de Hacienda nos indican que pagar el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte es 11 veces menos que lo que cuesta o lo que es el beneficio fiscal y la holgura fiscal que tienen las empresas. Por lo tanto, nosotros decidimos que, si bien es cierto que ya se alcanzó la línea de bienestar, sí queremos que el salario siga subiendo y que los trabajadores sigan teniendo mayor beneficio y que todo este beneficio fiscal que se le otorga a la franja fronteriza también se vea reflejado no solo en los bolsillos de las empresas que están siendo beneficiadas, sino también de los trabajadores de estas empresas. Entonces, al tener un salario mínimo más alto, parte de estos impuestos que dejan de pagar se va a lo que es el consumo de los trabajadores, que asimismo dinamiza más la economía del norte del país, que también, como observamos nosotros durante todo 2020 y 2021, ha sido más dinámica que el resto del país. En el 2021, la zona libre de la frontera norte tuvo una recuperación mayor del empleo, por ejemplo, a pesar de que tiene un salario mínimo mucho más alto que en el resto del país. Y esto se debe, pues, principalmente a dos factores. Uno, sí es la demanda externa. Todas las empresas que están en el norte del país, bueno, muchas de estas dependen de la economía de Estados Unidos, y Estados Unidos ha demandado más productos mexicanos debido a los estímulos fiscales que tienen en aquel país. Y además, todas las empresas que están en la frontera norte, pero que venden localmente, es decir, que venden en el mercado interno, también tuvieron un incremento en sus ventas debido a un mayor consumo por parte de que los trabajadores tienen ingresos más altos, ¿no? Entonces, es por eso que decidimos que sí era importante continuar también con un incremento en el norte del país y así incrementar tanto el beneficio para los trabajadores, para que tengan un mayor salario y una vida más digna, como también para incrementar el consumo y incrementar el dinamismo de la zona libre de la frontera norte. Y hay holgura fiscal que nos permite hacerlo, ¿no? Esa sería la respuesta. Entonces, bueno, ese es otro de los temas importantes, ¿no? Que tienen que ver con el incremento y los beneficios que tiene, ¿no? El incremento en el consumo. Y otro punto importante, salvo que haya más preguntas, voy a continuar explicando un poco sobre los beneficios. Es que desde que iniciaron estos incrementos en 2018, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha incrementado en 72.9%, es decir, esto es lo que ha estado por arriba de la inflación desde que iniciamos en el 2019. El primer incremento se dio a principios de ese año, ¿no? Y esto significa que actualmente el poder adquisitivo que tiene el salario mínimo alcanza lo que se tenía en 1984, perdón. Y esto lo que quiere decir es que nosotros, o como podemos revisar, el salario mínimo tuvo un pico máximo de poder adquisitivo en 1976, que ahorita no aparece en esa gráfica, y conforme vayamos incrementándolo, vamos a irnos acercando a ese número que tuvimos hace muchos años y que se perdió totalmente durante los años 80 y que durante los años 90 y 2000 ya no hubo ningún cambio, ¿no? ¿Y esto a qué se debe principalmente? Bueno, pues que durante esos años recordemos que hubo una hiperinflación en México y la política del gobierno de México era muy distinta a la que tenemos actualmente. Se utilizaron los salarios para contener esta inflación y entonces incrementos muy bajos al salario mínimo por debajo de la inflación provocaba que muchas empresas no dieran incrementos en general a los salarios y esto reducía como la demanda y afectaba a los precios, etcétera. Entonces, esto pues perjudicó muchísimo a los trabajadores mexicanos porque redujo bastante lo que es su ingreso, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos estado incrementando, recuperando, digamos, lo que tenía antes el salario mínimo. Muy bien, ahora una cosa importante que me gustaría hablar también con todos ustedes es sobre qué criterios tiene CONASAMI para fijar el salario mínimo. No es una fijación política o arbitraria. En CONASAMI hacemos un estudio técnico para poder definir cuánto se puede subir el salario mínimo y cuánto es lo menos que se puede subir. Tenemos una trayectoria, un cálculo de cuánto debe ir subiendo cada año para que el incremento sea sostenido, pero también sea responsable, ¿no? Y que no tenga impactos negativos en la economía. No es posible incrementar el salario mínimo de un día para otro.
Y si lo hacemos o se hace, tiene consecuencias negativas en la economía. A muchos de ustedes, si algunos de ustedes que están conectados aquí son economistas, sabrán que cuando uno está estudiando economía, así como lo más básico, cuando todavía no se vuelve más complejo y utilizamos modelos más nuevos, nos dicen que incrementar el salario mínimo puede causar, por ejemplo, desempleo. Y esto ocurre en ciertas economías. Si el salario mínimo es muy alto y si el mercado del trabajo es muy competitivo, en efecto, si sube el salario mínimo puede tener efectos negativos en el empleo. En el caso de México es distinto porque el salario mínimo pues viene de muy abajo, no tenía tanto impacto en el costo de las empresas y además nuestro mercado laboral no es tan competitivo, es decir, los trabajadores no tienen tanta libertad de encontrar trabajo donde sea, de escoger, digamos, ¿no? Así de yo quiero trabajar en esta empresa, no se puede, es más bien la disponibilidad es poca, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros, pues, incrementar el salario mínimo más fácilmente y que no tenga impactos, ¿no? Negativos en el empleo o empresas. Entonces, uno de los criterios más importantes que tomamos en cuenta y discutimos mucho con el sector, sobre todo con el sector empresarial, es el costo que tiene el incremento para las empresas, ¿no? Entonces, aunque el salario mínimo se haya incrementado 22%, esto no significa que las empresas aumentan su costo en esa cantidad, sino depende de cuántos trabajadores ganan el salario mínimo dentro de esa empresa y ese grupo de trabajadores es donde tienen que aumentar. Además, también hay muchos trabajadores que no ganan lo que va a ser el salario mínimo actual, pero están por debajo un peso. Por ejemplo, si un trabajador actualmente ganara 170 pesos, el año que viene, que suba el salario mínimo a 172.87, la empresa solo tiene que subir 2 pesos con 87 centavos. Entonces, hacemos un cálculo de todas las empresas que están registradas en el Seguro Social y vemos cuánto les va a costar este incremento de 22%. Y es aquí donde sorprende mucho y es por eso que tenemos, les digo, holgura para hacer estos incrementos sin que tenga impactos ya sea en la inflación o ya sea en el empleo, porque el incremento de 22% solo tuvo un impacto de 1.3% en los costos de las empresas. Y aquí solo estamos hablando del costo laboral, es decir, no tenemos cálculos de otros costos, de insumos, etc. Entonces, el salario mínimo, a pesar de que se incremente estas cantidades, el impacto que tiene en el costo total de las empresas es bajo, en el costo laboral de las empresas es bajo, 1.3. En el caso de la zona libre de la frontera norte, evidentemente es más alto porque las empresas están pagando un salario mínimo mucho más elevado que en el resto del país. Y aquí el impacto que nosotros hemos calculado es de 2.1%, es decir, las empresas en el norte del país van a pagar un poco más, pero como les decía, como tienen un beneficio fiscal mucho más alto, es posible que absorban este costo y no se vean mermados en su configuración del número de trabajadores, del número de capital que tienen, ¿no? Entonces, es por eso que lo vemos de esta manera. También es importante comentarles que depende del tamaño de las empresas, cuál es el impacto que tiene el salario mínimo. Evidentemente, entre más pequeña es la empresa, el impacto es más grande porque hay más trabajadores dentro de esa empresa que ganan el salario mínimo. Entonces, si nosotros analizamos a las pymes en el país, el costo que tiene el incremento del salario mínimo va a ser de 3% para el año que viene, que aún así creemos que sigue siendo moderado o muy bajo. Y si lo vemos ya para las empresas muy grandes, más de 1,000 trabajadores, por ejemplo, empresas que tienen que tienen fábricas en todo el país, el impacto del salario mínimo es de solo 0.3%, es decir, casi nada, no tiene ningún impacto. Y una cosa también importante es que en las pymes, que es donde les acabo de decir que el impacto es mucho más alto, de 3%, es donde más se benefician también del incremento del salario mínimo. ¿Por qué? La mayoría de las pymes en México están enfocadas al mercado interno, es decir, no son empresas exportadoras principalmente, sino que principalmente son empresas que trabajan en el mercado interno, venden al interior, digamos, del país. Entonces, los incrementos del salario mínimo reflejan un mayor consumo y el consumo principalmente en México también es interno. Entonces, por lo tanto, el incremento del salario mínimo beneficia más a las pymes en cuanto a ventas. El efecto no es inmediato, no es así. En enero ya van a tener más ventas, pero conforme van transcurriendo, digamos, los meses, febrero, marzo, se va a ir acumulando un consumo más elevado que va a beneficiar las ventas de las pymes, ¿no? Entonces, esto es uno de los factores más importantes. Es el factor como de los más importantes que tomamos en cuenta siempre para definir qué tanto podemos subir el salario mínimo, ¿no? Hasta dónde podemos parar, etcétera. El siguiente punto importante que nosotros también tomamos en cuenta es el crecimiento del empleo, cómo se comporta el empleo.
Y este punto es relevante porque hemos monitoreado muy de cerca, ¿no? Cómo se ha comportado el empleo en México. Y los últimos datos que teníamos en el momento en que propusimos esta fijación nos daban que México ya se había recuperado el empleo con respecto al empleo que teníamos antes de que iniciara la pandemia. Es decir, actualmente el empleo está en 993,855 más que cuando inició la pandemia. Entonces, por lo tanto, perdón, respecto al cierre del año pasado, pero la cifra respecto a la pandemia es de 154,000 por arriba de cuando inició la pandemia. Entonces, ya el empleo se empezó a recuperar en el país y nosotros hemos visto que este crecimiento del empleo no ha sido afectado por el salario mínimo y por lo tanto era uno de los elementos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Cómo está el mercado laboral. Entonces, bueno, me comentan que hay otra pregunta. Si quieren, ahorita podemos continuar con esto y con gusto respondemos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, estamos recibiendo muchísimas preguntas de los usuarios y se siguen conectando. Bienvenidos. También nos están mandando bastantes saludos. Hay muchas personas que aquí están de manera muy participativa, pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Gerardo Alvarado Valderas. Gerardo nos pregunta, ¿qué sucede si tengo un trabajador que gana entre 300 a 600 pesos diarios? ¿A qué mínimo de incremento estoy obligado o cuál sería lo justo implementarle a mi trabajador? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Gerardo. El salario mínimo en este caso no obligaría a que tú incrementes el salario mínimo al trabajador, ya que este trabajador gana por arriba de lo que es el salario mínimo. Entonces, por lo tanto, no tiene la ley no te obliga a ti a incrementar esa cantidad. Lo que nosotros creemos que es lo más adecuado es incrementar al trabajar el salario que tú creas que vale su productividad, ¿no? Si el trabajador es muy bueno, si su trabajador digamos, hace mucho su trabajo, aporta a la empresa de manera importante, pues eso dependerá qué tanto incrementes tú. Pero sí tenemos como idea un piso, ¿no? Al menos incrementarle al trabajador la inflación más 1 o 2 puntos porcentuales sería lo correcto, ya que así evitaríamos que el trabajador pierda parte de su poder adquisitivo, por lo menos que le alcance para lo mismo que le alcanza actualmente, ¿no? Entonces, la inflación, aún no tenemos el dato de Banco de México de cuánto va a cerrar, ni tampoco el dato oficial de INEGI de cuánto cerró en el 2021, pero probablemente cierre como alrededor del 7%, entonces un incremento del 7% por arriba, por ejemplo, 8, 9%, creemos nosotros en la CONASAMI que es como un incremento razonable, pero no es lo que debes, es lo mínimo, digamos, es el piso y ya después, como te menciono, si el trabajador es muy eficiente y hace muy bien su trabajo, pues claro que puede haber un premio, ¿no? Y darle un incremento más alto. Todo depende ahí ya más de ese sentido, del mercado en sí, de cómo se define en cada empresa. Si tenemos más preguntas, podemos contestar o podemos continuar, como ustedes prefieran. Sí, por supuesto. Seguimos con, bueno, hay mucha gente que nos está pidiendo saludos. Saludos a Francisco Rodríguez, a Luis Fernando Barrera, a Ander May, a Gerardo Alvarado, que ya atendimos puntualmente su pregunta. Francisco Rodríguez, Claudia Feria, Alfonso Varela, Jacob Sare, Luis Humberto Rivera. Y vaya, la siguiente pregunta es de justamente Claudia Feria. Claudia Feria nos pregunta, para efectos del pago de prima de antigüedad establecida en la Ley Federal del Trabajo, en donde el salario se topa 2 veces el salario mínimo, si se debe de considerar tal cual el monto en pesos del salario mínimo o considerar solo los incrementos sin el MIR. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Como mencioné ahorita hace un momento, el salario mínimo está dividido en el incremento directo al salario mínimo y esta cantidad que es el monto independiente de recuperación. Y justo el objetivo que tiene este monto es solamente beneficiar a los trabajadores que ganan el salario mínimo. Por lo tanto, nosotros hemos analizado todo este tipo de situaciones, ¿no? Donde en ocasiones nos han preguntado si se debe utilizar para pensiones, si se debe utilizar para otros elementos distintos, ¿no? Pero en este caso en específico, lo que nosotros creemos es que debería de utilizarse la unidad, la UMA, porque muchos de los elementos que antes estaban vinculados al salario mínimo debieron de haberse desvinculado con la ley de 2016. Y en realidad sé que todavía quedan muchos contratos,
y muchos documentos que no están digamos, que no forman parte de los documentos oficiales de gobierno, ¿no? Contratos colectivos, etcétera, que aún siguen tasados en salario mínimo. Pero el objetivo que se tiene es que nada de esto esté tasado con el salario mínimo y que todo esté tasado en UMAS. ¿Y ¿por qué se hizo así? Porque si bien recuerdan, uno de los elementos muy importantes para que el salario mínimo pudiera incrementarse y no tuviera impactos en la inflación era desvincularlo del salario mínimo, todas las multas, todos los contratos, todos los créditos, ¿no? Y así evitar que cuando subiera el salario mínimo, subiera todo lo demás, ¿no? Multas, créditos, salarios contractuales, etcétera. Entonces, lo recomendable aquí sería, pues, tratar de modificar esta parte y que el cobro o el incremento se dé con las UMAS que están ligados a la inflación, a otra medida diferente, para así permitir que el salario mínimo pueda seguirse incrementando sin que tenga, digamos, consecuencias inflacionarias o negativas en la economía. Entonces, esa sería la respuesta. Recibiendo preguntas. Ricardo Mu nos comenta: buen día, ¿un incremento en el salario mínimo de esta proporción podría sumar presión inflacionaria? Es una buena pregunta, y también la voy a responder porque aparte también este es un punto que Conasami toma muy en serio y está en nuestro análisis, que por cierto, terminando este webinar vamos a compartir en redes sociales de la Secretaría del Trabajo de Conasami y en mi propia cuenta de Twitter la información que utilizamos, todo el análisis que se hizo aquí en la comisión para poder determinar el salario mínimo y todo lo que se tomó en cuenta, ¿no? Y uno de estos fue la inflación. La inflación actualmente, como todos sabemos, ha estado incrementándose más que muchos años anteriores. Estamos hablando de una inflación que ya está cerca del 7% y probablemente cierre en esa cantidad, si no es que un poco más. Sin embargo, nosotros creemos que el salario mínimo no va a tener un impacto en la inflación relevante, digamos, muy, muy baja. ¿Por qué lo creemos? Bueno, lo más importante para determinar este análisis es un tema que se llama como el efecto de traspaso, ¿no? Y es, por ejemplo, cada que uno incrementa el salario mínimo 1%, ¿cuánto de este 1% se va a la inflación? Entonces, con esta medida nos puede ayudar a nosotros como para saber qué tanto puede tener un efecto inflacionario el salario mínimo. Y como hemos visto, pues no ha sido muy alto. Hemos tenido estudios que ha hecho investigadores de Banco de México y estudios que hemos hecho aquí en la propia comisión. Y hemos encontrado que este paso, este traspase es muy, muy bajo, es muy cercano a cero. Y también lo han encontrado, como les digo, investigadores de Banco de México. Y este impacto tan bajo se debe a que el salario mínimo todavía no tiene impacto fuerte en las finanzas de las empresas. Y como les mencioné al principio, hace unos momentos, el incremento de 22% solo le va a afectar en 1% al costo de las empresas. Es decir, es muy, muy bajo el costo. Entonces, por cada 22% que se incrementa el salario mínimo, en este caso, el incremento para las empresas en sus costos va a ser de 1%. Entonces, ustedes ahí sacan cuentas, pues cuánto se va a ir a inflación, ¿no? Entonces, las empresas probablemente unas puedan pasar una parte del costo a los precios, pero si lo piensan bien, también en el mercado competitivo en el que vive México, en algunas empresas no es posible subir precios. De hecho, muchas empresas preferirían, en vez de subir los precios, utilizar otro tipo de ajustes, ¿no? Como, por ejemplo, poner a los trabajadores a hacer otro tipo de actividades, aprovechar, digamos, que ganan más para que tengan responsabilidades distintas, y esto a la vez, pues es bueno porque los trabajadores se capacitan en otras áreas de la empresa, se reduce también mucho la rotación de personal porque los trabajadores, al ser un poco más caros ahora que antes, las empresas tratan de cuidarlos más, de que se queden ahí, y el mismo trabajador ya no tiene tanta necesidad de estar buscando más trabajos, ¿no? Porque está en esa misma empresa. Entonces, el impacto que va a tener en la inflación el salario mínimo es muy bajo. Nosotros creemos que va a ser casi cero, o si no es que cero. Y el efecto inflacionario se debe a otros factores más fuertes, ¿no? Que actualmente están ocurriendo en todo el mundo. Y, por ejemplo, algo muy relevante que es una información que yo he estado compartiendo es que la inflación en México está muy ligada actualmente con la inflación de Estados Unidos y de Canadá. Por ejemplo, acumulación de 6.9%, México de 5.8%, Estados Unidos de 5.8%, ¿no? Entonces, Chile 5.8%, ¿no? Entonces, muchos países del mundo se están comportando de manera muy similar, y esto se debe a la cadena de suministros y principalmente a la oferta y la demanda. Eso sí es como nos enseñaron en la Escuela de Economía. En México y en Estados Unidos y en muchos países del continente americano, la demanda
se incrementa cada vez más por muchos bienes distintos, pero la producción de estos bienes ha estado estancada debido a la pandemia. Muchos apenas empezaron a reactivarse recientemente. Muchas empresas tuvieron que utilizar parte de su inventario para venderlo porque tuvieron que parar sus actividades durante pues casi un año completo, sobre todo en el continente asiático, ¿no? Donde se producen muchos de los componentes que usan las importaciones tanto de México como los productos finales que consume Estados Unidos. Entonces, por eso es que vemos que ha habido una alza inflacionaria muy, muy fuerte en todo el mundo y probablemente va a continuar esta alza inflacionaria durante los próximos meses del año hasta que se empiece a estabilizar un poco lo que es la oferta y la demanda y se equilibre. También la demanda es algo que no he abundado tanto, digamos, en mis cuentas de las redes sociales, pero sí es importante mencionarlo porque muchos usuarios lo dicen y es por eso. Ya detrás de esto que les explico de la demanda está también lo que Estados Unidos tiene estímulos fiscales muy grandes y eso hace que los consumidores estadounidenses pues quieran comprar más, que era parte del programa, ¿no? Reactivar la economía estadounidense, pero ahorita está cocinando inflación porque están demandando productos de todo el mundo que no hay, ¿no? Entonces, pues la forma en que reaccionan las empresas, pues es subir el precio. En este caso sí es conveniente para ellas porque pues van a seguir demandándoles ese producto. Entonces, principalmente, esto es como vemos nosotros el panorama de la inflación y por lo tanto creemos que el salario mínimo pues está muy en segundo plano, no tiene un impacto en la inflación. En cambio, pues sí hay otros elementos muy importantes que están afectando pues los precios en todo el mundo, ¿no? Y esto se va reflejando en toda la cadena productiva y en todos los bienes y servicios. Muchas gracias, Luis. Bueno, mira, estamos recibiendo otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué pasa con los salarios de las trabajadoras del hogar y de los jornaleros agrícolas que se incluyeron el año pasado? Y vaya, hay muchas preguntas al respecto también de más profesiones, ¿no? Pero en específico, esta persona nos pregunta sobre trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas. Pero ¿qué pasa también con las demás profesiones, Luis? Sí, claro que sí. Es importante este tema también porque pues los salarios mínimos profesionales muchas veces se olvida un poco, ¿no? Que existen y que están ahí y son muy relevantes para muchas profesiones en México. Muchos trabajadores y trabajadoras necesitan tener un piso mínimo de negociación y el objetivo principal que tiene, digamos, este salario especial para una ocupación de una profesión es darle a un trabajador que está en esta la capacidad de negociar algo hacia arriba, ¿no? Este es un piso mínimo que damos, que se proyecta en Conasami y entonces un trabajador que está en esa profesión puede tener un salario más alto a este, ¿no? Esto es lo mínimo que se deben de ganar. Y el año pasado agregamos a las trabajadoras del hogar y también agregamos a jornaleros agrícolas. Y el impacto, y lo que hicimos este año fue incrementarle 22% a todas las profesiones del país. Es decir, las necesidades que tienen tanto las trabajadoras del hogar como los trabajadores agrícolas también permea y afecta a muchos trabajadores que están en nuestra lista. Por ejemplo, albañiles, carpinteros, trabajadores de obra negra, choferes, operadores de cierta maquinaria, ¿no? Gente que trabaja en redes ferroviarias. Hay bastantes, tenemos actualmente 61 profesiones y todas estas tuvieron un incremento. En específico, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, el salario mínimo que ahora van a tener a partir de 2022 va a ser de 187 pesos con 92 centavos. Y en específico también para los jornaleros agrícolas, el salario mínimo que van a tener a partir de 2022 es de 195 pesos con 43 centavos. Y nosotros entendemos que la demanda social de los dos sectores es más alta. Y cuando hemos hablado con el sector de las trabajadoras del hogar y con el sector de los jornaleros agrícolas, nos dicen que el salario que ellos creen que deberían de tener es mucho más elevado, ¿no? Que esto que nosotros tenemos en la Comisión de Salarios Mínimos. Pero también siempre les recuerdo que este número que nosotros estamos fijando aquí es un piso mínimo, no es un tabulador, no es lo que tiene que ganar una trabajadora del hogar en promedio, sino que aquí estamos tomando en cuenta todas las características de toda la República. Y entonces lo que gana una trabajadora en la Ciudad de México no es lo mismo que lo que gana una trabajadora en Oaxaca, por ejemplo, y entonces este piso mínimo garantiza que al menos todas las trabajadoras del hogar en todo el país tengan un salario mínimo digno, ¿no? Y a partir de ahí, conforme cambian las características de su trabajo, las características de la ciudad en la que están trabajando, pues deberían de exigir un salario más alto, no mínimo, sino un salario ya, digamos, de su tabulador más elevado, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta respecto a a estas dos profesiones que existen.
Muy bien. Entonces, si quieren, podemos continuar con el Sí, tema por supuesto. y si hay más preguntas, también podemos seguirlas contestando conforme avancemos. Entonces, les estaba hablando un poco de los criterios, ¿no?, que tenemos en CONASAMI y les decía que el empleo era un criterio muy importante, ¿no?, porque es ver cómo se está comportando, si está creciendo, si ya se recuperó y vemos que ya se está recuperando, ¿no?, en las dos zonas. Y como les mencionaba, también importantísimo, en la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo es más elevado, el número de asegurados en el IMSS creció 6%, ¿no? Y en el resto del país creció 4.2%. Por lo tanto, es importante, ¿no?, reconocer que el salario mínimo no afecta el ritmo de crecimiento del empleo, o por lo menos no lo estamos viendo. Y también hay otros factores que ya había explicado, ¿no?, en el norte del país que pueden ayudar a que el crecimiento del empleo sea más alto, pero sin duda el salario mínimo no ha sido un criterio o algo que afecte el empleo, ¿no? Al contrario. Otra cosa muy importante que también estamos analizando es ver cómo se está comportando la recuperación en el empleo. Y lo que hemos visto es que la mayor parte de los empleos nuevos que se están generando o empleos que se han recuperado no se está concentrando en los trabajadores que van a ganar o que van a ganar el salario mínimo de 2022. Hicimos rangos, ¿no?, donde nosotros podemos ver todos estos trabajadores en 2022 van a tener que tener un salario mínimo más alto. Y ahí en ese grupo casi no ha habido un crecimiento. De hecho, ha habido una reducción en el número de trabajadores que ganan o que deberían de estar en este rango de los que van a ganar el salario mínimo. En cambio, la mayor parte del empleo nuevo que se ha generado durante este año se ha concentrado en trabajadores que ganan más, ganan más están entre 2 o 3 salarios mínimos o entre 3 y 4. Es decir, la mayoría del empleo generado durante este periodo del año se ha enfocado más en los trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos y menos en los que ganan menos de 2 salarios mínimos, y por lo tanto el incremento pues tiene menos todavía impacto, ¿no?, en las empresas. Y además, pues es bueno saber que los trabajadores van a tener un salario más alto que el que tenían antes de la pandemia, ¿no? Y además, el salario mínimo pues también tiene un poquito de impacto, ¿no?, en los demás salarios, porque finalmente, aunque ahorita les expliqué bien cómo funciona el MIR y cómo funciona el incremento, sí hay algunas empresas que hacen unos cambios en sus tabuladores y entonces hay algunos trabajadores que están muy cerca del salario mínimo que también reciben un incremento. No es igual, no van a recibir un incremento del 22%, pero sí cercano, ¿no? A lo mejor un 10, 15%. No tenemos todavía el dato, lo podemos calcular, lo vamos a calcular a partir del año que viene, pero sí siempre ha habido un poquito de derrama, digamos, hacia los trabajadores que están cerca del salario mínimo. Otro criterio importante es ver la informalidad en México y entonces durante la pandemia la informalidad cayó y esto se debe principalmente a que muchos trabajadores que están en el sector informal no estaban protegidos por la ley y por lo tanto fue donde más hubo paro de actividades y donde muchos trabajadores dejaron de realizar sus actividades. Y después de la pandemia, durante 2021, empezó a crecer, ¿no? Y entonces empezó a crecer el empleo en general, pero como el que más cayó fue la informal, evidentemente también creció más, ¿no? Porque fue el que más cayó. Y entonces había sectores de diferentes actores políticos o gente que estaba preocupada por el crecimiento en la informalidad, pero el crecimiento en la informalidad solo se debía a una recuperación del empleo, pues, que estaba en ese sector. Y eventualmente se alcanzó ya el límite, el punto más alto, que fue 56.2%, que este número no es un número tan elevado, es un número muy, digamos, hace años que estamos más o menos en esos niveles de informalidad. Y en el último mes que INEGI reporta, que es octubre, pues la informalidad cayó a 55.7%. No les estoy diciendo que ya lo logramos, ya la informalidad va a desaparecer, miren, no. Esto no es lo que está ocurriendo, ni hay un cambio de tendencia, pero solamente indica que pues finalmente se va a estabilizar más o menos en este número, conforme la Secretaría del Trabajo siga haciendo inspecciones laborales para eliminar la informalidad dentro de las empresas formales. Este número se va a ir reduciendo de manera gradual, pero no hay una preocupación que tenga que ver con el salario mínimo, porque el salario mínimo entonces puede seguir subiendo y no va a estar afectando a los trabajadores de la formalidad ni los va a mandar a la informalidad. Y de hecho, lo único que sí hemos podido detectar nosotros es que ha habido un pequeño efecto positivo del salario mínimo porque reduce un poco la informalidad y esto pues se debe principalmente a que al ser más atractivo trabajar en el sector formal porque el salario mínimo es más elevado,
algunos trabajadores que pueden, que tienen la capacidad de moverse entre sectores, lo están haciendo, ¿no? Están decidiendo formalizarse porque es más atractivo. Es un poco marginal, pero ocurre, ¿no? Entonces, es lo que hemos observado. Otro punto que es importante revisar en lo que es el tema del salario mínimo es cómo impacta el salario mínimo a los demás salarios. Y también muchas preguntas que nos han hecho es, ¿qué ha pasado con el salario promedio, no? O sea, no, el salario mínimo, pues sí, subió y está por arriba de la inflación, pero es verdad que a los trabajadores ya no les alcanza, ¿no? A comprar lo que compraban antes. Y bueno, lo que nosotros vemos aquí es que el salario promedio en México, por lo menos de los trabajadores formales, sí está por arriba de la inflación. Su crecimiento en términos reales, o sea, por arriba, es de 1.2%, es decir, un poco, no es muy grande. Evidentemente, la inflación sí mermó este impacto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, para poner un contexto, por estas fechas, el incremento promedio de los trabajadores, no el salario mínimo, lo que ganan un trabajador promedio, estaba 3% por arriba de la inflación, comparado con este año, que es 1.2%. Y esto se debe a la inflación principalmente. Entonces, también nosotros somos muy conscientes de que muchos trabajadores y personas que trabajan nos dicen, no es real, ¿no? La inflación, dicen que es 7%, pero, por ejemplo, este producto me cuesta a mí 20% más caro, esto subió más, y nosotros lo sabemos, no es que no conozcamos que en muchos supermercados de muchas ciudades los productos que los trabajadores consumen son mucho más caros. El detalle aquí, o la única forma que tenemos nosotros para poder compararlo o poder medirlo a través de todo el país, es sacar la información de la inflación que calcula INEGI. Y pues en esta información se están tomando en cuenta no solo los precios de un mercado específico, no los precios específicos de un supermercado, sino de todo el país, de todas las regiones y de todos digamos, todos los supermercados que hay. Entonces, esta muestra que da INEGI, donde toma muchas ciudades, pues en promedio da 7%, y además al interior de la canasta básica, que es la que se utiliza para calcular la inflación, hay productos que suben y hay productos que bajan, ¿no? La inflación no es pareja para todos. Y por ejemplo, les puedo dar un ejemplo específico para este mes que acaba de pasar de noviembre. Y entonces, por ejemplo, un producto que subió muchísimo fue chile serrano, que subió 68%, ¿no? Y entonces, si los trabajadores, por ejemplo, el tomate verde subió 27%, el aguacate subió 27% también, la sandía 22%, la manzana 25%. Entonces, un trabajador o una trabajadora que va al supermercado y consume estos productos, pues evidentemente decide que no le alcanza, ¿no? O sea, es mucho menor el salario, el incremento en su salario es menor que el incremento en los precios de los productos. Pero a la vez, dentro de la canasta básica también, por ejemplo, la calabacita cayó 16%, el arroz cayó 11%, el azúcar cayó 8%, la cebolla cayó 7%. Entonces, la cosa aquí es que cuando uno mezcla todo esto y hace un promedio, el incremento en la inflación es de 7%, y este incremento promedio, el salario sí está por arriba de ese incremento promedio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros reportamos. Ya sí lo tenemos que hacer para poderlo medir y comparar para todo el país, aunque ya por caso específico, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces, eso es lo que es un poco diferente. Finalmente, a pesar de toda la inflación, una cosa que sí es muy importante es que los que ganan menos en México sí están siendo más beneficiados que todo el resto de los trabajadores. También al cierre de octubre, el 10% de los que menos ganan en todo el país tenían un incremento por arriba de la inflación de 8.2%. Y en la zona, eso es para todo el país, y en la zona libre de la frontera norte de 7.8%. Es decir, a pesar de que la inflación ha sido elevada, todos los trabajadores que menos ganan, la población más vulnerable del país, sí sigue teniendo pues un beneficio del incremento del salario mínimo. Finalmente, ya hemos hablado de la inflación, ahorita lo mencioné, y otro criterio importante que se usa dentro de la inflación, y es lo que determina un poco cómo se divide este incremento de 9% y el monto independiente de recuperación, es tratar de analizar cuál va a ser el cierre, ¿no? Hacia dónde, cuál va a ser el impacto cómo va a ser la inflación. Entonces nosotros utilizamos, pues elaboramos, ¿no? Encuestas, y utilizamos también encuestas de Banco de México, de Citibanamex, de varias instituciones, y hacemos digamos, un pronóstico de hacia dónde va. Y la mayoría de los pronósticos del cierre de inflación se encuentran entre 6.87% y 7.06%. Entonces, probablemente nosotros creemos que la inflación va a cerrar en 7.06%. Y a diferencia de otros años, cuando Conasami tenía un criterio distinto,
que era, vamos a darle a los trabajadores un incremento igual a la inflación proyectada. Y la inflación proyectada era la que decía Banco de México que iba a ser el año que viene. Y entonces con esto ellos daban el incremento. Pero nosotros llegamos y dijimos que creíamos que esto era un error, sino que teníamos que utilizar la inflación observada, ¿no? La que sí ocurrió durante ese año. Por ejemplo, el año pasado Banco de México calculaba que este año la inflación iba a ser mucho menos del 7%, ¿no? No había una forma de que ellos lo pudieran saber, la verdad era difícil, pero pues actualmente pues la inflación va a cerrar en 7.6% o un poco menos, a lo mejor esperemos, ¿no? Entonces, nuestra regla que tenemos es que dar un incremento al salario por inflación más al menos 2 puntos porcentuales. Entonces, la inflación, si cierra en 7% más 2 puntos porcentuales, es por eso que el incremento al salario mínimo es de 9% y el resto va a la misma, ¿no? Es un criterio que hemos desarrollado y que queremos mantener, digamos, durante los próximos años y que se siga manteniendo posteriormente. Y afortunadamente también ya está plasmado en la Constitución, ya se hizo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde pide a CONASAMI la ley que siempre se dé al menos la inflación observada en el año, ¿no? Entonces, en un futuro, cuando si la CONASAMI decide cambiar nuevamente su política de salarios, al menos tendría que dar, por ejemplo, fue un año como este, 7%, ¿no? Siempre dando la inflación observada en el momento en que se fije. Finalmente, creemos que el salario mínimo, pues hemos analizado también, otro criterio es que hemos analizado toda la literatura de salarios mínimos. Como les mencionaba ahorita, ¿no? Hemos visto que no han encontrado los académicos mexicanos, gente de Banco de México, no ha encontrado impactos importantes en el empleo ni en la inflación. Lo que sí hemos visto, y ya casi voy a terminar aquí con la presentación de todo lo que se tomó en cuenta para esta fijación de 2022, es que durante los años que han transcurrido sí hemos visto incrementos en el salario promedio. La verdad es que no solamente se incrementa el salario mínimo, sino que también beneficia a los demás trabajadores, aunque ganen salarios mucho más elevados. También hemos visto que el impacto ha sido más alto en los trabajadores que menos ganan, los trabajadores que tienen ingresos más bajos, y también el impacto es muchísimo más elevado en grupos vulnerables, en mujeres, en jóvenes, en grupos indígenas. También, gracias al salario mínimo, hemos visto que se ha reducido la brecha de salarios entre hombres y mujeres, principalmente explicado porque muchas mujeres hay más mujeres que ganan el salario mínimo que hombres, y al subir el salario mínimo empuja el salario promedio de las mujeres más que el salario promedio de los hombres. También hemos visto que se ha reducido la desigualdad salarial en los trabajadores formales, es decir, los trabajadores que menos ganan en México comparados con los que más ganan. Esta brecha se ha ido bajando, reduciendo poco a poco, y esto, como les dije ahorita, el impacto que ha tenido el salario mínimo ha sido más alto en los que menos ganan, y por lo tanto eso hace que se acerque más todavía a la media. También los incrementos contractuales han sido los más altos de los últimos 18 años. Este año ha sido una excepción, pero los años anteriores tuvieron incrementos muy por arriba o bastante más por arriba de la inflación que en otros años anteriores. También tuvo un impacto importante en reducir la pobreza laboral. Antes de la pandemia había reducido el salario mínimo, no solo el salario mínimo, pero parte de la reducción de la pobreza laboral, de los 4.8 millones que se había reducido era por el salario mínimo. Y después con la pandemia, evidentemente, este dato cambia, ¿no? Vuelve a subir la pobreza laboral y actualmente pues se encuentra en descenso con algunos altibajos. También una cosa que se observó es que se redujo la tasa de rotación de los trabajadores, y esto reduce el costo de capacitación. Es un tema muy importante para las empresas que se habla poco, pero gracias al incremento del salario mínimo es más fácil que una empresa retenga un trabajador que antes, y ya no tienen que estar, digamos, los costos de capacitar y los costos de buscar trabajadores nuevos o de la búsqueda en sí se reducen, ¿no? Entonces también esto ha beneficiado al sector empresarial, y es por eso también nosotros creemos que ellos se suman a este tipo de propuestas en este año, ¿no? Y finalmente, pues se ha protegido el poder adquisitivo de los trabajadores que menos ganan en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Y posteriormente en la recuperación, gracias a estos salarios, como les menciono ahorita, pues la recuperación se ha dado con trabajadores con ingresos más altos de los que tenían antes de la pandemia, porque al volver al mercado laboral se encuentran con un mercado con un salario mínimo más alto. Entonces, eso sería todo lo que utilizamos y lo que quería comunicarles por parte de CONASAMI. No sé si tengan más preguntas, con gusto los contestamos. Muchas gracias, Luis.
Pues justo ya para ir finalizando, nos gustaría saber qué podemos esperar de la política salarial para el segundo tramo de este sexenio. Claro que sí, es muy buena pregunta. Nosotros seguimos con un objetivo muy, muy claro, que es un objetivo mínimo, es un piso, ¿no?, que tenemos. Y el objetivo es que el salario mínimo llegue a ser 2 veces la línea de bienestar que calcula Coneval. Y esta línea de bienestar nosotros la tomamos de Coneval porque ellos calculan cuánta cantidad en pesos se necesitan para cubrir con las necesidades básicas de una persona. Y esto incluye tanto alimento como salud como educación. Entonces nosotros creemos que si logramos este objetivo, por fin estaríamos cumpliendo con lo que mandata el artículo de la Constitución, donde nos indica que el salario mínimo tiene que cubrir las necesidades básicas de una familia, ¿no? Y entonces, al ser 2 veces la línea de bienestar, en México los hogares promedio tienen 2 personas trabajadoras y 2 dependientes económicos, por lo tanto, se cubriría perfectamente que un trabajador se mantenga a sí mismo y mantenga un dependiente económico. ¿Cuál es este número? Este número va cambiando conforme suben los precios, porque dentro de estos bienes mínimos básicos que se necesitan, se ven afectados por la inflación. Actualmente, este número, el último dato, ¿no?, que yo tenía es que para 2024 el salario mínimo debería ser de 226 pesos, pero conforme vaya subiendo los precios, este número pues va a ir cambiando, ¿no? Un poco, va a depender de qué tanto suban los precios en el año que viene y luego en el 2023. Y entonces esperamos nosotros tenemos un cálculo, una trayectoria para llegar a esta meta y nuestro objetivo es cumplirla, ¿no? En términos reales nos queda muy claro cuánto tenemos que incrementar el salario mínimo. Lo que va a depender un poco es la inflación, el contexto macroeconómico y seguir nosotros generando, ¿no?, estos rangos donde decimos esto es lo mínimo, esto es lo máximo, presentarlo a los sectores y esperar que tanto el sector empresarial, que ha sido comprensivo y que se ha solidarizado con los trabajadores, como el sector obrero, que definitivamente siempre ha estado apoyando esta política, evidentemente porque el sector obrero es de los que más se beneficia, ¿no?, de que se incremente el salario mínimo, pues que los 2 sectores continúen apoyando esta propuesta, ¿no?, del gobierno. Finalmente, aunque nosotros tenemos este objetivo, todo siempre depende de que los 2 sectores del Consejo de Conasami se pongan de acuerdo y aprueben y apoyen, ¿no?, la propuesta. Finalmente, la decisión final es del Consejo de Conasami, ¿no? Entonces, vamos a seguir nosotros impulsando al interior del Consejo esta propuesta de salario mínimos, de seguirlos incrementando de manera sostenida, de manera responsable y tomando en cuenta todos estos factores para que se logre cumplir con esta meta, al menos.